Hola a todos, muchas gracias por estar asistiendo a mi conferencia sobre obturación del sistema de conductos y muchas gracias por tener asistido a todas las presentaciones del curso de las bases de endodoncia. Es muy importante que han mirado todas las presentaciones antes de esta para perseverar en todo. En el final de mi presentación vamos a tener un vídeo que va a explicar todo sobre nuestro curso avanzado de endodoncia, porque habíamos tenido mucha gente haciendo preguntas sobre el curso. Los voy a pedir también que se están asistiendo a la palestra, que van haciendo stories tagando fromroots.endo. Y también vamos a tener el grupo de WhatsApp abierto a partir de ahora para hacer en todas las cuestiones que puedan tener sobre esta presentación y sobre las otras presentaciones que habíamos tenido. Como ya he dicho, vamos a hablar sobre obturación, vamos a hablar sobre los diferentes materiales que tenemos a nuestra disposición, cuál es el objetivo de hacer la obturación, y vamos también a hablar sobre 3 técnicas de obturación. Pero primero vamos a entender por qué tenemos que hacer la obturación. La obturación es el objetivo final del tratamiento de la endodoncia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque vamos a querer hacer una obturación tridimensional del espacio pulpar. Después de habermos hecho la instrumentación y la irrigación. Pero la cuestión es, ¿por qué tenemos que hacer una obturación después que habemos limpiado, desinfectado todo el sistema de conductos? La verdad es que nosotros pensamos que tenemos siempre algo como que tenemos aquí, un sistema de conductos sin ninguna bacteria, pero la verdad es que si tenemos un sistema de conductos que tiene bacterias, es muy difícil de las quitar todas. Mismo que haces una buena desinfección, una buena instrumentación, irrigación, como habíamos hablado en las conferencias anteriores, siempre se van a quedar bacterias en el sistema de conductos. ¿Por qué? Porque tenemos los túbulos dentinarios, tenemos los istmos, los canales laterales, y es imposible quitar todas las bacterias del sistema de conductos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una obturación para hacer como que el entierro de las bacterias en el conducto, y así las bacterias no van a hacer una patología periapical. Entonces, siempre tenemos que hacer la obturación. Mucha gente piensa que la obturación es como que para evitar la infiltración coronal, pero si tienes una infiltración coronal porque la restauración vaya a salir o en algo, vais a tener infiltración porque los cementos de la gutapercha no son suficientes para evitar esta infiltración. Otra cuestión que mucha gente me habla es que la obturación es para tornar el diente más fuerte y resistente a la fractura, pero la gutapercha no te va a tornar el diente más resistente. Entonces, la única razón por que hacemos una obturación es para celar las bacterias que se van a quedar en el sistema de conductos, en el conducto, y para que no lo hagan una patología periapical. Y cuando no debemos obturar, solo tenemos una contraindicación absoluta, es cuando el conducto no se seca, pero tenemos que perceber si tenemos exudado o si tenemos sangrado. Si tenemos exudado, mi consejo es que no haces la obturación. Mismo en algunos casos, después de hacer la instrumentación, lo que se pasa es que el exudado no viene más para dentro del conducto. Pero en muchas situaciones he observado que es posible secar el conducto, pero cuando pongo el punta de gutapercha con el cemento, el exudado vuelve para el conducto. ¿Por qué? Porque cuando estás irrigando, el irrigante, el hipoclorito, tiene un efecto tampón. Entonces, si tienes exudado, el mejor es que obtures en una segunda cita. Pero si tienes sangrado, tienes que perceber si tienes el exudado dentro o fuera del conducto.
La primera cosa que tienes que hacer es medir tu punta de papel a longitud de trabajo. Si no tienes más sangrado en la punta, lo que significa es que tu punta de papel estaba fuera del conducto. Entonces el exudado está también fuera del conducto. ¿Por qué? Porque las puntas de papel tienen una grande margen de error. Entonces una punta 30 puede ser una 25 y es normal que se quede fuera del conducto. Entonces la primera opción es medir la punta de papel a la longitud de trabajo. Se te queda sangre en la misma, entonces tienes sangrado dentro del conducto. Lo que puedes hacer es con una punta de papel lo colocas peróxido de hidrógeno o el cloreto de etilio del test del frío y lo dejas actuar por 3-4 segundos y lo quitas. Puedes repetir este proceso 1, 2, 3 veces y muchas veces te va a parar el sangrado. Pero si no es posible parar el sangrado, tienes que marcar una segunda cita. Las otras contraindicaciones no son unas contraindicaciones muy específicas. Tiene a ver con la desinfección y el tiempo. Si miras que has hecho la instrumentación muy rápido y que eso has instrumentado e irrigado por 10-15 minutos, tienes que tener tiempo para hacer una buena desinfección. Entonces, si no lo tienes ese tiempo, el mejor es marcar una segunda cita para hacer la obturación. Ahora vamos a hablar de los diferentes materiales que tenemos para hacer la obturación y lo vamos a empezar por los cimentos. Lo importante que tienes que tener es que si utilizáis un cimento normal, por así decir, no un cimento biocerámico, tienes que tener en cuenta que el cimento es el material que es necesario para obturar donde la gutapercha no llega. Entonces tienes que poner más gutapercha que cemento. Si lo vais a utilizar un biocerámico es diferente, pero lo vamos a hablar más tarde en la presentación. Nosotros tenemos muchos cimentos disponibles en el mercado. Uno de los más antiguos es óxido de zinc eugenol. Tiene la ventaja que es reabsorbible, tiene capacidad antimicrobiana ya que tiene el eugenol, pero es un cimento que tiene contracción después de tomar presa y por eso no tiene un buen selado. Es un cimento que tiene solubilidad, tiene alguna pigmentación en las marcas comerciales más antiguas y es también citotóxico por causa del eugenol. Las marcas más conocidas son la Tublicil y Pulpcanal Sealer, pero es un cimento que no es muy usado en la actualidad. Después tenemos un cimento que es un cimento que se utilizaba mucho cuando hay terminado mi pregrado, que es el hidróxido de calcio. El cimento más conocido es el Celapex. La ventaja es biocompatible porque es hidróxido de calcio. Y este cimento se ha pensado en utilizar porque es biocompatible, pero para tener la bioactividad y la capacidad antimicrobiana es necesario que el hidróxido de calcio se vaya a dividir en calcio y ion de hidroxilo. Pero para que se ocurra eso es necesario que tengas alguna humedad. Entonces, si vais a obturar, por supuesto no vais a tener humedad. Entonces, la capacidad antimicrobiana y el potencial cimentogénico no está demostrado. No es un cimento muy bueno de se utilizar porque cuando tengas un caso con obturación con hidróxido de calcio, lo vais a mirar que el cimento te sale es muy sencillo remover el cimento porque no es muy estable. Entonces no es un cimento que lo recomiende que lo utilicéis. El cimento que más es utilizado actualmente son los cimentos de resina epoxi, como el Tubsil, H+ o Ortusil. Tienen algunas ventajas, tienen una buena adhesión, pero el selado no es increíble. Tienen una buena penetración en los túbulos dentarios, son biocompatibles los de resina epoxi actuales porque existían algunos antiguos que no lo eran. Es insoluble y tiene una buena estabilidad. Ahora han surgido los cimentos biocerámicos. No voy a hablar mucho ahora sobre este tipo de cimentos porque vamos a hablar
cuando hablemos de la técnica de cimientos biocerámicos. Lo que es importante es que lo percebas que los biocerámicos son MTA, Biodentin y Putty y estos cimientos nuevos biocerámicos. Lo que pasa es que antiguamente solo teníamos Biodentin y MTA, pero se ha cambiado un poquito su composición para tener características físicas diferentes, porque si yo quiero hacer una apexificación, una cirugía apical o tener un cemento para hacer una obturación, no lo voy a querer las mismas características. Entonces, los biocerámicos son no solo los cimientos como NeoSealer, Flow, más también el MTA, Biodentin y todos esos tipos de cimientos. Ahora vamos a hablar un poquito del material principal. Nosotros lo queríamos un material que ha sido fácilmente manipulable, que tenga un largo tiempo de trabajo para que lo podamos trabajar sin presa, una buena capacidad de trabajo, biocompatible porque tenemos siempre alguna extrusión, impermeable y no poroso, que no se ve afectado por los fluidos tisulares, que inhiban el crecimiento bacteriano, que sea radioopaco para que sea posible confirmar en la radiografía que habíamos hecho una buena obturación, que no pigmente el diente, estéril o esterilizable y que sea removible. En la actualidad, el único material principal que es recomendado es la gutapercha. Habíamos tenido las puntas de plata o el resilón en el pasado, pero actualmente la única opción es la gutapercha. La gutapercha está disponible en puntas, en bastiones como Thermafil, por ejemplo, en pellets y en cartuchos. Las ventajas de la gutapercha es que es posible de tener plasticidad por el calor o por la fuerza, cuando hacemos, por ejemplo, la condensación lateral. Es sencillo de manejar. La toxicidad es mínima, porque si tienes gutapercha fuera del conducto, no es normal que vas a tener una reacción de cuerpo extraño. Normalmente el problema cuando tienes gutapercha fuera del conducto es que no tienes un buen selado apical. Tiene una buena radioopacidad, pero depende de la gutapercha que estáis usando y es sencillo de quitar. Si lo haces una desobturación con un instrumento rotatorio, es sencillo de remover. La desventaja es que no tiene adherencia y tiene una contracción a enfriarse, pero es posible de hacer una condensación vertical para tentar que no sea muy mal esta contracción. Ahora, ¿cómo lo vamos a elegir la punta de gutapercha principal? Tienes diferentes opciones. Una de las opciones es tener una caja de puntas de gutapercha para cada lima que tienes. Es posible, lo puedes hacer, pero es más complicado. Lo que yo hago, que es la mejor opción, es tener una regla de calibración. Con esta regla, tú vas a elegir tu punta de gutapercha por la conicidad y después, de acuerdo con el calibre apical de la última lima que has utilizado, lo colocas en el orificio del calibre apical y lo quitas el exceso de gutapercha. Habíamos hablado de instrumentación en la charla de instrumentación, pero voy a hablar un poquito más de eso para vos relembrar y para que lo entiendan cómo es elegir la punta de gutapercha principal. Lo que normalmente yo hago es utilizar puntas de 4%. Puedes usar puntas de 6% si terminas tu instrumentación con una lima de 6%. Pero para mí es mucho más sencillo que lo utilices una punta de 4%. ¿Por qué? Porque así vas a tener la certeza que la punta se está quedando en el lápiz y no está bloqueado lateralmente. Es mucho más sencillo que lo entiendas si has hecho una buena instrumentación. Otra cosa, siempre tienes que elegir una punta de gutapercha que no es una punta que va aumentando la conicidad desde apical hasta coronal. ¿Por qué? Vas a tener puntas muy gruesas que son muy difíciles de colocar todas al mismo tiempo en el conducto y que son muy más sencillos de se
bloquear lateralmente en el conducto. Habíamos hablado de instrumentación, pero está aquí un ejemplo. En este caso, como lo puedes mirar, ha instrumentado hasta una Z4. Después ha intentado entender cuál es el calibre apical. La lima 25 y 30 están fuera del apex. Entonces, la que se queda un poquito más cortito que la longitud de trabajo es la 40. Entonces, he pasado una Z5, una Z6. Lo que hago ahora es elegir una punta de 4%, voy a la regla de calibración, la coloco en el orificio de 40 y quito el exceso con una pinza. Aquí es importante que cuando vais a comprar la caja de puntas de gutapercha, que lo elijas una punta de 20-25, porque si lo vais a elegir una punta mejor, puede acontecer que en la caja dice que es una de 25, pero puede ser una de 30 y no es posible de calibrar. Ahora vamos a hablar un poquito de diferentes técnicas. Voy a empezar por la técnica de híbrida de Tagger. Pienso que es una buena técnica para quien está pensando en la endodoncia y no tiene la posibilidad de comprar un equipo para hacer ola continua, por ejemplo. Y aquí lo que tienes que hacer es una condensación lateral normal. Después vas a elegir un termocompactador. Este termocompactador tiene que tener normalmente como que 3 o 4 tamaños encima del tamaño de la punta de gutapercha principal. Pero en mi opinión, el mejor es siempre utilizar 40 o un tamaño mejor. ¿Por qué? Si le vas a utilizar un tamaño más pequeño, como es tan pequeño, no va a hacer la atrición que tiene que hacer y entonces no va a plastificar la guta por el calor. Por otro lado, es muy más sencillo que se vaya a quebrar y se quedar en el conducto. Entonces, siempre intenta utilizar una punta 40 o en un tamaño mejor. Después de elegir la punta, le vais a colocar en la pieza de baja velocidad y lo vais a colocar en la entrada del conducto y lo haces 2-3 máximo movimientos hasta 3-4 milímetros de la longitud de trabajo. No lo tienes que te preocupar con la longitud de trabajo porque la presión de la gutapercha que estás derritiendo te va a pushar arriba. Entonces no es un gran problema la longitud de trabajo, pero nunca intentes ir más que 3-4 veces. ¿Por qué? Porque se va a generar mucho calor y puedes tener los problemas que vamos a mirar ahora. Porque una de las grandes desventajas de la técnica híbrida de Tagger es el calor generado por el instrumento que te puede provocar una necrosis del ligamento periodontal o del hueso y no lo queremos. También tienes siempre alguna extrusión de material, es normal, es una técnica termoplástica. Puedes también tener perforaciones, no es sencillo de hacer, pero es posible. Y no es sencillo de utilizar en conductos curvos. Tienes termocompactadores que son de NITI, pero mismo en esos casos no es sencillo hacer una obturación apical en curvaturas muy grandes. La principal complicación es el calor, como he referido, más también la fractura del instrumento. La fractura del instrumento no es un big deal. ¿Por qué? Porque normalmente se va a fracturar en el tercio medio, en el medio de la gutapercha. Entonces no te va a danificar, a perjudicar tu obturación. En otros casos se va a fracturar en coronal y es posible de la quitar de forma muy sencilla con una pinza. La ventaja es que es una técnica simple, es una técnica que no es dispendiosa, solo tienes que comprar un termocompactador. Tiene una buena capacidad de drenar las irregularidades porque es una técnica termoplástica y es una técnica que no te va a poner mucho más tiempo de tratamiento. Vamos a mirar aquí un vídeo, como lo puede mirar. El instrumento está rodando y cuando está rodando está plastificando la guta y lo va a plastificar y la guta va llenando las irregularidades en el conducto. ¿Okay?
Después que termines la obturación, como vamos a mirar a seguir, tienes que remover el exceso de gutta percha. Un consejo que te puedo dar es después, en el final, lo pones el termocompactador girando en la entrada del canal, porque muchas veces lo que haces es quitar muy rápido el termocompactador, entonces se queda un gap en el conducto. Lo puedes quitar el exceso de gutta percha con un transportador de calor, con un sistema de obturación, pero el problema es que la gutta está ahí caliente, no es sencillo de lo hacer. Otra opción, como vamos a mirar ahora en este vídeo, es hacer con una fresa, una endoseta o una broca esférica que no tenga mucho corte. Sin agua lo puedes quitar de forma muy rápida y sencilla. Se va a saltar mucha gutta percha, pero es rápido de lo hacer. Después que quites todo el exceso de gutta percha, es importante que lo haces una compactación vertical con el condensador vertical manual. Lo vamos a hablar un poquito más sobre estos condensadores en la técnica de olla continua. Como lo miras, está limpio, está bueno. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de técnica de monocon, de cone único con biocerámico. Porque lo vamos a hacer con un cone y solo un cone con un cimento. Cuando he empezado a trabajar, también existía una técnica, lo vamos a llamar así, que era hacer una instrumentación, colocar el con único correspondiente a última lima que habíamos utilizado para instrumentación con cimento resinoso. Lo problema es que tenías una obturación muy buena radiográficamente, pero no lo tenías normalmente un buen selado. Entonces, cuando he empezado a hablar de biocerámicos, me ha hecho un poquito de confusión volver a esta técnica que en el pasado ha traído tantos problemas. Pero lo que tenemos que tener en mente es que el cimento ahora no es un cimento resinoso, es un cimento biocerámico. Y este cimento biocerámico es un cimento bioactivo que induce la mineralización, estimula la dentina, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso. Además de eso, tiene una estabilidad dimensional diferente del cimento resinoso. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una contracción, vamos a tener una ligera expansión. Es un cimento que es antibacteriano, porque después de se quedar duro, va a tener un pH básico y no lo va a pigmentar como los biocerámicos tradicionales, porque tiene zirconio o tantalita en vez de óxido de bismuto. Aquí lo que tienes que tener en mente es que es una obturación que es un poquito como una técnica de bastión, pero la diferencia como el Thermafil, o Gutacore, Gutafusion, pero la diferencia es que aquí el plástico, el bastón de plástico es la guta y la guta es el cimento. Entonces tienes que cambiar un poquito la forma como piensas la obturación. Pero tienes siempre en mente que no todos los cimentos son iguales. ¿Por qué? Porque tienes diferentes ingredientes y estos ingredientes van a influir en el tiempo de secado, tiempo de trabajo, estabilidad, propiedades de manipulación y tamaño de las partículas. Entonces, es muy importante que cuando empiezas a utilizar un cimento biocerámico, lo entiendes que hay cimentos que tienen un poquito más de cimento bioactivo y otros no. Por ejemplo, el NeoSealer Flow tiene 47% de cimento bioactivo, pero H+ Bioceramic Sealer solo tiene 9. Entonces, es muy diferente si lo vas a hacer con H+ o con NeoSealer. Tiene siempre en atención, antes de comprar el cimento biocerámico, la porcentaje de cimento bioactivo. Otra característica que es muy diferente en el cimento de NeoSealer es que el NeoSealer no es afectado por el calor. Por ejemplo, como lo vas a mirar en este vídeo, algunos cimentos cuando están en contacto con el calor los van a quedar secos. Entonces, si lo vais a hacer una técnica termoplástica, lo que pasa es que lo vais a
danificar el cimiento. Entonces, si lo quieres utilizar una técnica termoplástica, no lo puedes utilizar todos los cimientos biocerámicos que tenemos. A mí me gusta utilizar, mismo con un cimiento biocerámico, una técnica termoplástica. Como puedes mirar aquí lo voy a hacer la ola continua de calor con cimiento biocerámico. Lo puedes hacer de dos maneras, lo puedes injertar el cimiento en el conducto, lo vamos a hablar un poquito más tarde cómo lo puedes injertar, pero si utilizáis una técnica termoplástica, no es necesario que injertes el cimiento en el conducto, lo puedes poner el cimiento en la punta de gutapercha y colocar la punta en el conducto, porque como habéis mirado aquí, lo ha injertado en el conducto y cuando coloco la punta, viene mucho cimiento para la cámara pulpar. Después tenemos que cortar la gutapercha. Esta es la técnica diferente. Después vamos a hablar sobre la técnica clásica de monocon con biocerámico. Lo cortamos la gutapercha, lo vamos a hablar como se lo hace en la onda continua. Lo vamos a condensar verticalmente con el condensador manual. Lo vamos a hacer el mismo en el conducto distal también. Esta es una técnica que te va a quitar un poquito más de tiempo, pero es la técnica que normalmente lo utilizo en mi práctica clínica. Es biocerámico con ola continua de calor. En el conducto distal estamos haciendo el mismo. Ahora, condensación vertical con el condensador manual, es igual. Y ahora la inyección de gutapercha. Lo vamos a hablar un poquito más de esta técnica y la técnica de monocon después. No te preocupes que vamos a hablar de todos los consejos que te puedo dar para lo hacer de forma rápida y sencilla. Aquí ya habemos casi terminado el conducto distal y ahora los tres conductos mesiales. También los vamos a poner la gutapercha por inyección. Lo consigues mirar que cuando los conductos se tienen una unión, se van a juntar. Es posible que injertes en uno y te vaya a quedar en el otro. Y ahora el último. Y después lo puedes condensar en apical con la punta de condensador manual más estrecha y en coronal con la más gruesa. Y ya está. Pero esta no es la técnica clásica de cimiento biocerámico. Lo vamos a mirar ahora. Otra cosa muy buena del cimiento NeoSealer Flow es que viene con una punta conservadora. ¿Por qué es una punta conservadora? Porque no te va no lo va a tener tanto material en la punta, no lo vais a desperdiciar tanto material y esta punta es muy flexible y te va hasta donde tú queráis, ¿ok? Pero es muy importante que cuando vais a poner la punta en el conducto, la punta no te fique bloqueada, porque si la punta te fica bloqueada, lo vais a injertar el cimiento solo va para apical, vais a tener una extrusión y no lo vais a conseguir rellenar el conducto completamente y vais a tener una extrusión muy grande. Entonces, el objetivo es ir como que 3-4 milímetros del comprimento de trabajo, pero si la punta está bloqueada, tienes que venir un poquito más arriba. Vamos a mirar aquí un vídeo de la técnica tradicional de cone único con biocerámico. Lo vais a colocar la punta. La punta es muy flexible, tienes que tener cuidado que no esté doblada, porque entonces no lo vais a tener inyección. Le vais a rellenar completamente los conductos. Aquí puedes mirar que cuando los conductos tienen unión, injertas en uno y le vaya a salir en el otro. Lo haces en todos los conductos, la inyección de biocerámico. ¿Ok? En los conductos mesiales y ahora en los conductos distales. Lo puedes hacer luego los dos. O lo puedes poner la gutapercha primero. Lo que tienes que hacer con la gutapercha es hacer unos movimientos laterales y apicales para que el cimiento se quede en todo el conducto. Tienes que tener en mente que aquí el objetivo, el material principal o el material más importante es el cimiento. La gutapercha es como que un conductor
para poner el cemento en todo el conducto. Como los conductos se van a unificar, lo tienes que poner las dos puntas de gutapercha al mismo tiempo, para que no tengas el problema que cuando vas a cortar la punta de gutapercha, que tengas gota en el otro conducto. Aquí no tienes la necesidad de cortar mucho en apical, tienes que cortar a la entrada del conducto. Lo vas a cortar y después lo vas a conectar con el condensador manual. ¿Okay? Este es el caso inicial, la radiografía, la prueba de gutapercha. Ahora podemos hacer el canal distal. Yo normalmente los hago los tres al mismo tiempo, lo coloco el cemento en los dos mesiales y los dos distales y después la gutapercha. Es un poquito más práctico con la asistente. Aquí es el resultado final, ¿ok? Una cámara pulpar completamente limpia y es la radiografía final. Ahora, muy importante, después que termines tu endodoncia, tienes que remover todo el cemento. ¿Por qué? Porque tienes que tener el espacio para hacer la adhesión y la restauración. Una de las grandes ventajas del cemento biocerámico es que es muy sencillo de quitar. Aquí lo vais a ver el ejemplo, cómo es que vamos a pasar de una situación como esa, con la cámara relena de cemento, para una situación en que no tenemos ningún cemento. Es muy sencillo. Una punta de ultrasonidos, un poquito de agua y se va a quitar todo. Es muy más sencillo y va a ser muy más rápido que utilizando un cemento resinoso. Después es muy fácil hacer el selamiento intracoronario. Lo vamos a hablar después sobre eso. ¿Ok? Normalmente esta técnica es importante y es una técnica muy sencilla de utilizar en casos como esos, en que tienes una instrumentación muy conservadora, por ejemplo con Slim Shaper o Apical Shaper, en que tienes poca conicidad y que un termocompactador o una técnica de ola continua no es sencillo de hacer porque la preparación es muy estrecha. En esos casos, monocon con biocerámico es una excelente opción. Pero la técnica que normalmente la voy a utilizar en la mayoría de los casos es la ola continua de calor. Esta técnica es una simplificación de la técnica de Schiller. Es una técnica que no es nueva, pero es necesario que tengas algunos aparatos, como por ejemplo estos dos, que son los que utilizo. Normalmente tienes un aparato que te vaya a cortar la gutapercha, que es el aparato que lo hace el Donpack. Y después tienes la segunda parte de la técnica, que es inyectar gota en el conducto, que es el backfill, y necesitas de otro aparato. Pero la primera cosa que tienes que hacer en esta técnica es la prueba de gota. Tienes que confirmar que tienes la gutapercha a la longitud de trabajo y que tienes tugback. Lo que es el tugback, cuando intentas quitar la gutapercha del conducto, tienes alguna resistencia. Y esto es importante porque cuando lo vas a cortar la gutapercha, si no tienes tugback, viene el cono, la punta de gutapercha viene toda fuera del conducto y tienes que empezar de nuevo. Después, para empezar el Donpack, tienes que elegir tu plugger. En el sistema que estamos hablando aquí, que es el Z-Down, el Z-Up, nosotros tenemos tres pluggers, un 40, un 50 y un 60. Lo importante es que cuando vas a elegir, lo elijas un plugger que te va hasta 3 o 5 milímetros del comprimento de trabajo y que sea el más grueso. ¿Por qué? Si vas a elegir un demasiado grueso, no te va hasta los 5 milímetros. ¿Qué pasa? La tua gutapercha no va a ser aplastificada en apical. El selado no es tan bueno. Si vas a elegir siempre un muy estrecho, lo que pasa es que la presión hidráulica no es tan buena, la condensación también no es tan buena. Entonces, tienes siempre, especialmente si estás pensando en esta técnica, que probar el plugger. En el Z-Down, normalmente lo que es más común de utilizar
es el amarillo, el 50. El 60 es muy grueso, es muy raro que tenga que usar. El 40 es muy estrecho para la mayoría de los casos. Por ejemplo, si vais a usar Blue Shaper, probablemente el 90% de los casos lo vais a elegir la punta amarilla. El Don't Pack lo que tienes que hacer es colocar la punta de gutapercha con cemento en el conducto. Después el plugger que habéis elegido lo colocas en la entrada del conducto y en un solo movimiento le activas el aparato y en un solo movimiento lo vais hasta los 3-4 milímetros de la longitud de trabajo. Después esperas unos segunditos hasta que enfríe. Después lo vuelves a activar y lo haces unos movimientos laterales y lo quitas. Después lo vas a hacer la condensación vertical con el condensador manual. En uno de los condensadores manuales es muy importante que lo vais a elegir uno que tenga una punta de níquel y una punta de acero. ¿Por qué? Porque la punta de níquel es más flexible y es importante para hacer esta primera condensación en apical. Después, más en coronal y en la última condensación, la puedes usar la punta de acero. Pero si lo vas a elegir un condensador manual solo de acero, es muy difícil hacer la condensación en molares, por ejemplo. Lo vamos a hacer a mirar ahora un vídeo de la Don't Pack. Lo hacemos la prueba de punta. Tenemos tugback. Después lo vamos a probar los pluggers. Como he dicho anteriormente, si estáis pensando, es importante que vais a testar los pluggers, pero con el tiempo, con la experiencia, lo vais a mirar que es casi siempre el mismo plugger. Pero si estáis empezando, siempre tienes que tener estos pasitos para tener la certeza que estás haciendo bien. Después vais a poner el cono de gutapercha con cemento, ¿ok? Aquí en este vídeo lo vamos a cortar la gutapercha en la entrada de los conductos. Yo personalmente no lo hago, lo prefiero hacer en un solo movimiento, pero es posible que cortes hasta la entrada del conducto y después lo haces el Don't Pack. Es lo mismo. Para mí, el mejor es hacer en un solo movimiento. No lo necesites de hacer este pasito aquí. Ahora vas a mirar que cuando el plugger va avanzando en el conducto, la gutapercha se va plastificando y obturando hasta apical y lateralmente. La gran ventaja de esta técnica es que le va a plastificar y hacer una condensación apical y lateral. Y va rellenando irregularidades, conductos laterales, istmos, es la gran ventaja. Ahora lo esperas que enfríe y después lo quitas. Y después condensación con el condensador manual. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? La principal es que la punta de gutapercha se va a quitar toda del conducto. Normalmente se pasa cuando tienes un malo tugback o cuando los conductos son muy anchos. ¿Cómo podéis intentar resolver este problema? Lo podéis poner un cono, una punta de gutapercha accesoria y volver a hacer el Don't Pack. Otras veces el problema es que tu aparato no está con la temperatura correcta. Te dice que está con 200 grados, pero si vas a mirar está con un poquito menos. Entonces tienes que confirmar que tu aparato está con la temperatura correcta. En otras situaciones, lo que va a pasar es el opuesto. Lo vas a quitar el plugger y se queda toda la punta en el conducto. Como puedes mirar en esta radiografía del premolar, lo que pasa es que tienes una parte apical de guta y tienes la parte coronal del cono de la punta de gutapercha que no está en contacto con la apical. Entonces lo que puedes hacer es quitar la punta y lo que pasa es que se queda solo la parte apical de la punta de gutapercha. Pero, ¿por qué es importante hacer esto? Porque si se queda como en esta radiografía, es mucho más difícil
de poner la aguja de inyección, es mucho más difícil de hacer la condensación vertical y vas a tener, es mucho más sencillo que vas a tener gaps. Entonces, sí, es posible, es mejor que lo quites la parte coronal de la punta de gutapercha. Si estás pensando a comprar un aparato para hacer la ola de onda continua, es muy importante que lo hagas con un aparato que tenga pellets. ¿Por qué? Existen dos tipos de aparatos, los que tienen pellets y los que tienen cartuchos. Los que tienen cartuchos te van a ser mucho más dispendiosos. ¿Por qué? Porque cada diente te va a costar como que en Portugal 5 euros, que es más lo mismo que en dólares. Pero si vas a tener en pellets, te va a costar como que céntimos, 20, 30 céntimos por diente. Es una diferencia muy grande. Lo backfill, para mí es la parte más difícil, pero es pienso que es a que no tiene tanta importancia. ¿Por qué? El más importante en el tratamiento endodóntico es el selado en apical. Lo has hecho en Donpec. Pero el backfill es la parte más difícil. Si vas a poner un post, no lo necesitas de hacer el backfill porque el conducto está listo para poner el post. Pero si no lo vas a poner, tienes que hacer el backfill. ¿Cómo lo haces? Lo vas a confirmar que el aparato está listo para utilizar. Te puedes mirar que está a la temperatura. Lo vas a confirmar que está inyectando la gutapercha. Lo colocas la aguja, no lo necesites de hacer la medición, pero tiene que ir al mismo longitud que el plugger. Se queda muy distante de la distancia que hay del plugger. Lo que pasa es que haces la inyección y te queda un gap entre las dos cámaras y te va a ficar malo en la obturación. Pero tientas en ir hasta la misma longitud. Tienes que esperar un poquito para que la gota que está en el conducto y las paredes del conducto se queden calientes y después lo haces la inyección. Si lo haces muy rápido y no lo esperas que haya que fique caliente, lo que pasa es que las gotas no se van a conectarse, no se van a colar. Tienes que hacer capas de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque si haces capas mayores es muy difícil de eliminar los gaps. Si tienes más experiencia y si lo haces con micro, lo puedes hacer unas capas mayores porque lo consigues mirar si has tenido gaps o si no tienes gaps. Lo haces la obturación con lo condensador vertical manual que habíamos hablado. Normalmente en apical con la punta de NIT y en coronal con la punta más gruesa de acero. Aquí les voy a mostrar un vídeo donde le voy a quitar la parte coronal de la gota y como voy a mirar, la gota coronal viene, la apical se queda en el conducto. Aquí es un premolar, en estos casos muchas veces los conos se quedan juntos y no lo viene. Aquí, como lo vienes, los conos se quedan en el conducto. En el conducto bucal si pasa el mismo, no lo viene, pero con la pinza los voy a quitar. Y lo que vais a mirar es que solo viene la parte coronal. Y ahora lo consigues mirar lo que se ha quedado en el conducto y es mucho más sencillo hacer la obturación. Habíamos hecho la condensación vertical y ahora lo vamos a hacer la inyección de la gutapercha, el backfill. ¿Ok? Habíamos confirmado que la aguja está extruyendo la gota. La vamos a colocar la aguja en el conducto. Es mucho más sencillo con el microscopio porque lo consigues mirar que la aguja está tocando en la gutapercha que tienes en apical. Entonces lo haces la inyección en el canal palatino. Lo haces la condensación vertical. Aquí lo ha hecho, es en coronal, es un conducto muy ancho. Lo voy a hacer con la punta de acero. Después lo voy a hacer el mismo en el conducto bucal. ¿Ok?
y condensación vertical. Es una técnica que no es muy difícil de entender, pero tienes que practicar, porque es normal que en el inicio vas a tener algunos gaps. Si tienes un gap muy pequeño, lo puedes hacer una híbrida de Tiger. Lo puedes pasar el termocompactador y lo consigues quitar ese gap. Pero si el gap es muy grande, el mejor es que lo haces de nuevo el down pack y lo empieces el backfill de nuevo, ¿ok? La gran ventaja de esta técnica es que puedes rellenar istmos, deltas apicales, conductos laterales y en algunas anatomías como conductos en C, reabsorciones internas. Es la técnica ideal para que tengas un buen resultado. Y ahora, habéis terminado la obturación, pero tienes que hacer algo más. Tienes que limpiar tu cámara pulpar. Como habíamos hablado, si tienes un cemento biocerámico es muy sencillo de lo quitar, pero en los cementos resinosos no es tan sencillo. Lo que hago normalmente es poner un poquito de alcohol en la cámara pulpar, después con microbrush lo voy a intentar limpiar, después voy a utilizar una punta de ultrasonido con agua y si no es suficiente, lo voy con una aguja con alcohol y le voy a quitar el exceso de cemento resinoso. Pero como he dicho anteriormente, es mucho más sencillo de lo quitar cuando es un cemento biocerámico. Después de eso todo, tienes que tener siempre en mente que tienes que hacer un selado intracoronario. ¿Por qué? Porque el CAVIT y RIM son los profesionales que más lo usamos, pero no van a eliminar completamente la infiltración coronaria. Entonces, si el paciente no vuelve para hacer la restauración en 2, 3, 4 semanas, te puede poner en peligro tu obturación. Si no lo haces tú, la restauración, esta es como que un seguro. Si el colega que va a hacer la restauración no va a usar el aislado, si no va a tener cuidado, pelo menos lo sabéis que tu endodoncia está selada. Entonces, siempre que termines la obturación, tienes que quitar todo el cemento y después tienes que hacer el selado intracoronal. Normalmente me gusta hacerlo con ionómero de vidrio. Es sencillo de aplicar, es rápido y no lo necesitáis de hacer adhesión. ¿Ok? Habemos terminado nuestra presentación. No lo quites ya porque vamos a hablar un poquito de nuestro curso de avanzado de endodoncia. Y si tienes algunas dudas, es importante que mires el vídeo. Te voy a pedir también, si tienes algunas cuestiones, si tienes algunas dudas, puedes las poner en nuestro grupo de WhatsApp. Y te voy a pedir también, si no lo sigues la página de From Roots, que lo hagas, porque tenemos siempre casos, tenemos siempre algunos ebooks con algunas dicas, con algunos consejos que puedes poner en práctica en tu práctica clínica y también con nuevas presentaciones en masterclasses que vamos a teniendo. Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia y no lo sayas porque vamos a hablar un poquito de nuestro curso avanzado. Gracias. Si sientes que estás estancado en tu práctica clínica y tienes dificultades para avanzar hacia casos más complejos, perdiendo oportunidades de tratamiento y viéndote obligado a referir pacientes a otros colegas, lo entendemos lo frustrante que puede ser. Yo mismo, después de tomar varios cursos de endodoncia, incluida mi especialidad, sentía que a pesar de tener excelentes bases teóricas, seguía teniendo muchas dificultades para resolver algunos casos. Como por ejemplo limas fracturadas e incluso cirugía apical. Por eso,
decidimos llevar a cabo un curso muy práctico en lo que recibirás protocolos objetivos bien definidos y estructurados para cada situación clínica. Lo que hará que tu enfoque hacia estos casos complejos sea más simple y predecible. Yo soy Alejandro Pérez y junto con el equipo de FrontRoot tenemos el placer de presentarte el curso presencial avanzado de endodoncia. Este curso ha sido especialmente diseñado para colegas que estén fuera de Portugal y que deseen en poco tiempo impulsionar su endodoncia y convertirse en profesionales de referencia en esta área y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para visitar un hermoso país de Europa. Para que no tengas que preocuparte por nada más que la formación, este curso avanzado incluye un paquete con 4 noches de hotel, almuerzos y coffee breaks, así como una cena de clausura. Además, para que puedas aprovechar el tiempo en Lisboa, también hemos incluido un recorrido de autobús turístico. Abordaremos una amplia variedad de temas, incluyendo la instrumentación de conductos curvos, nuevas técnicas de obturación, desobturación, extracción de pernos roscados y de fibra de vidrio, reparación de perforaciones, realización de una barrera apical con MTA y cementos biocerámicos de última generación, así como la extracción de instrumentos fracturados, práctica de sutura y microcirugía endodóntica, tanto en modelos de yeso como en modelos animales. Recomendaría 100% este curso porque además de que el ambiente es espectacular, son muy humildes con su conocimiento y muy abiertos, o sea que 100% recomendado. Este es un curso de 4 días en que tendrás todo el tiempo, material y equipos necesarios para practicar todos los procedimientos que abordaremos. El curso se llevará a cabo en el centro de formación Root Dental Academy en Lisboa. Contamos con una infraestructura completamente equipada con microscopios, turbinas, ultrasonidos, todo para simular lo mejor condiciones de tratamiento. Todos los participantes tendrán materiales y equipos en cantidades suficientes para realizar su práctica sin tener que esperar a que un colega termine la suya. Para evitar pérdidas de tiempo y fomentar la cercanía entre formadores y participantes, el centro de formación ofrece un área de coffee breaks, con almuerzo incluido para todos los alumnos. Una vez que completes este curso, nuestro apoyo no termina. Serás parte de nuestra comunidad de alumnos y exalumnos en WhatsApp, donde podrás resolver todas tus dudas y compartir casos que surjan después del curso. Y esto no es todo. Como bonificación, en la área de miembros del sitio web del FrontRoot podrás tener acceso a varios artículos, libros, webinars de ponentes nacionales e internacionales de diversas áreas. Entonces, ¿estás listo para revolucionar tu práctica clínica y convertirte en un profesional de referencia?